un hermano a través de las redes sociales hace una pregunta muy importante y muy delicada. Y solo me atrevo a contestarla porque he consultado con los moralistas con los que suelo consultar cuando se presentan temas de esta naturaleza, ¿no? O sea, que quiero que sepan que aquí no estoy presentando solamente mi opinión, estoy presentando más bien la opinión de moralistas que explican la naturaleza de este problema. En realidad, la pregunta no es tan importante como el tema al que hace referencia la pregunta. Y les comparto la pregunta. El amigo nos dice: ¿qué pasa si no se restituye lo robado, aunque sea leve? Es decir, si aquella cosa de poco valor no se restituye, ¿sería pecado grave, leve o no lo sería? Obviamente acá la respuesta es que una persona no puede reclamar haberse arrepentido del pecado si no restituye cuando tiene ocasión de restituir. O sea, lo primero que te dicen los moralistas es: tienes ocasión de restituir, entonces restituye. No hay ninguna razón para que permanezcas en una situación de pecado. Supongamos que es efectivamente una cosa que es de poco valor. Pero el tema del valor es subjetivo. En muchos aspectos es subjetivo. Yo le robo a una mujer un aro de relativamente poco valor, pero ese aro es un aro que esta mujer ha venido heredando de 3 generaciones, está en la familia y tiene la esperanza de mantenerlo en la familia. El valor emocional y la responsabilidad que se siente respecto de la familia con ese objeto no es comparable a su valor en el mercado en soles, o que es la moneda peruana, o en dólares. No, es su valor en el sentido más pleno. Esta persona nos dice si se ha robado algo que es leve. ¿Leve para quién? Puede ser leve para él, ¿no? Pero robarle medio dólar, ¿no? O $0.25 en la moneda de cada país, robarle $0.25 a un millonario, el tipo no se va a dar ni cuenta. O una persona simplemente que vive bien, no necesita ser un millonario. $0.25 no se va a dar cuenta que desapareció. Yo de chiquillo de niño me robaba las monedas más pequeñas porque sabía que mi mamá no era buena llevando cuentas. Iba a notar si faltaba un billete de alta denominación, pero que faltaran las monedas no lo iba a notar. Y de esos pecados, cuando me convertí, me he confesado, pero les cuento cómo funciona. Mi mamá no lo iba a notar. Pero si se lo robamos a una persona pobre, digamos a un mendigo, entonces eso es mucho más grave. Y estamos hablando de la misma cifra, de la misma cantidad. Entonces, ¿a qué cosa nos trae esta pregunta? Nos trae una vez más al sentido del pecado. Este hermano utiliza términos que se utilizan en la teología moral, es decir, pecado grave, pecado leve, etc. Pero recordemos que para nosotros los católicos, en términos de nuestro deber de confesar, solamente existen 2 tipos de pecado. El pecado venial, que mancha pero no rompe la unión de amor con Dios, y el pecado mortal, que rompe y destruye el vínculo de amor con Dios y en consecuencia con uno mismo, con los hermanos y con lo creado. ¿Por qué es importante ir a este tema y no quedarnos en las discusiones propias de teólogos sobre la gravedad o no gravedad, la levedad o no levedad? Porque el mismo San Juan Pablo II, en la Reconciliatio y Penitencia, esta exhortación apostólica que he propuesto tantas veces en su lectura,
porque es una de las confirmaciones magisteriales de que Dios no castiga, este tema en el que saben que me he enzarzado con algunos que se ofenden profundamente cada vez que lo escuchan mencionarlo, y voy a seguirlo haciendo porque estoy absolutamente convencido. La lógica teológica está a favor de esa postura. Pero no es el tema ahora. El tema es lo que el Papa San Juan Pablo II explicaba en la Reconciliación y Penitencia. Él decía que el católico tenía que tener mucho cuidado con el concepto de pecado grave, ¿no? Porque si bien se utiliza en la teología, especialmente en la teología moral, ¿no?, para hablar de la naturaleza del pecado, el término grave puede ser mal interpretado como una especie de posición intermedia entre el pecado venial, o llamémoslo entre comillas leve, ¿no?, y el pecado mortal. Pero San Juan Pablo II nos daba dos criterios fundamentales para entender cómo nos aproximamos nosotros al concepto del pecado. Número uno, no hay pecado leve. Se puede utilizar el término leve por múltiples razones, en comparación con otros, etc. Pero el católico debe detestar el pecado y debe estar dispuesto a morir antes de cometer un pecado venial. Antes morir que pecar, decían numerosos santos. Entonces, no es bueno utilizar ese lenguaje, no es apropiado en nuestra propia vida espiritual, en nuestra vida común y corriente como católicos cotidianos. Hay que recordar lo que nos enseña claramente el catecismo. Existe pecado venial y existe pecado mortal. El pecado venial es un pecado, pero es un pecado que puede ser borrado con un sacramental, con un acto de contrición, con la señal de la cruz, con el agua bendita, con la intención específica, con una oración de contrición, etc. El pecado mortal requiere del sacramento de la confesión. Pero el sacramento de la confesión, como nos explicaba el Papa, no solamente es un remedio, sino también es un sustento. No solamente es un producto curativo, es un producto preventivo. Y por eso que incluso las personas que se confiesan habitualmente, confiesan probablemente pecados veniales, pero obtienen la gracia sacramental para seguir luchando. Un sacerdote con mucho sentido del humor, que es un gran hombre, aquí en Estados Unidos dice, confesar a monjitas piadosas, a una comunidad de monjitas piadosas, es como morir apedreado con palomitas de maíz, ¿no? Es decir, las monjitas tienen una conciencia exquisita, finísima, y saben todos los pecados veniales y dan una gran lista, pero él dice, son palomitas de maíz porque es gente que vive en estado de gracia, ¿no? Y viven en estado de gracia precisamente porque se confiesan frecuentemente, precisamente porque recurren a la gracia sacramental frecuentemente. Y eso es indispensable realmente, sumamente indispensable. Entonces el católico tiene que estar preocupado de mantenerse lejos del pecado. Por eso que en realidad la pregunta que hace este hermano es una pregunta que no está bien hecha desde el punto de vista de cómo nosotros debemos luchar con el pecado. Repito la pregunta que el hermano nos hace. ¿Qué pasa si no se restituye lo robado que sea leve? Es decir, si aquella cosa de poco valor no se restituye, ¿sería pecado grave, leve, no lo sería? No, hermano, no te preocupes por la ley. Esto es como preguntar, ¿qué tan cerca de pecar puedo estar? Cuando el católico no debería pensar así, debería pensar, ¿cuán cerca de la gracia debo estar? Y en consecuencia, si tengo algo que restituir, lo restituyo. Y si no puedo, lo confieso. Si por alguna razón no se lo puedo restituir a la persona, lo confieso. Y muchas veces la forma de restituir puede ser una forma de restituir discreta. El sacerdote no necesariamente dice, mira, ve donde esta persona que se va a ofender a 1000, a decirle, oye, ¿sabes qué? Hace 3 años te tomé esta cosa que era tuya. No. Simplemente se puede hacer una restitución como yo he visto hacer de múltiples formas.
simplemente dejando anónimamente cosas, utilizando una tercera persona. Existen múltiples formas. Pero un hermano no debería estar pensando cuán tranquila puede estar su conciencia estando cerca del pecado. ¿Qué tan cerca del pecado puede estar? ¿Es grave? ¿Es leve? Entonces, si es leve, entre comillas, porque recuerden que una vez más, para San Juan Pablo II no hay pecado leve, no. El pecado es siempre malo. Y puede ser venial o mortal, pero el pecado siempre es malo. Entonces, esta persona debería estar pensando más bien cuán cerca de la gracia debe estar, cuán cerca del centro de la cancha, no del borde de la cancha. Y en consecuencia, si puede restituir, que restituya. ¿Para qué se va a quedar en la conciencia con que, como es leve, no lo restituyo? Sigue siendo un mal. Y nosotros no debemos tener ninguna connivencia con el mal. Somos hijos de la luz, hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas, nos dice San Pablo. Entonces, así es como debemos orientar nuestra vida y como debemos dirigirla. Esas son las preguntas adecuadas. Este es un pecado, entonces no debe entrar en mi vida. Pero es venial, pero es pecado. Entonces, lo venial simplemente explica su naturaleza respecto de la relación con la gracia de Dios. No significa que es permisible. Los católicos no deberíamos estar viviendo en la raya. No deberíamos estar pensando cuán permisible es esto. No. Bueno, me vale esta misa de matrimonio para misa de domingo. No deberíamos estar pensando así. Deberíamos estar pensando en cuánta gracia podemos recibir y cuánto más podemos crecer en esa gracia. Que tengas un buen día.